Dios mandó un mandamiento a Adán. Adán desobedeció ese mandamiento y Adán murió espiritualmente y Adán fue expulsado del huerto como consecuencia. Como consecuencia de haber desobedecido a Dios y haber pecado contra Dios. ¿Cuántos mandamientos Dios nos ha dado a nosotros? ¿Cuántos de esos mandamientos nosotros hemos desobedecido? La paga del pecado es muerte, ha dicho Dios, Romanos 6:23. Pero esto es mucho más grave. Dios ha dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. También están en Ezequiel 18:20. El alma, la que Dios ha conferido existencia eterna. El alma del ser humano es la que ha pecado. El alma, aquella que Dios ha hecho con existencia eterna. Por eso es tan grave esta sentencia de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Porque el alma del ser humano ha entrado en muerte espiritual. Porque el alma del ser humano ha pecado. Es el alma la que ha pecado. Es el alma la que ha entrado en muerte espiritual. Toda alma humana en este mundo que abandone el cuerpo físico con su alma en estado de muerte espiritual irá a parar acá, donde van los muertos. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y para que un alma cambie su estado espiritual de muerte en la que está por haber pecado y pase a la vida, tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. El Señor Jesucristo es la puerta que abre el acceso para pasar del camino ancho y espacioso que va a la perdición a la vida. El apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación. En alguien que no sea Cristo no hay salvación. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. El Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, a los muertos espirituales. Él se reveló desde la antigüedad. Cuando tú lees el libro del profeta Isaías 43, versículos 11 y 12, ahí el Dios de los cielos está diciendo, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Es un hecho consumado. Ya Dios salvó. Ya Dios ha hecho oír. Ya Dios ha anunciado. ¿Quién hace 2000 años atrás anunció? Cristo Jesús anunció el Evangelio a los muertos espirituales, a ti y a mí. ¿Quién salvó? Cristo Jesús salvó en la cruz, cuando se puso entre el cielo y la tierra, en esa cruz ignominiosa, y cargó todos nuestros pecados los cargó en su cuerpo sobre el madero. Y Él fue muerto por todos nuestros pecados, de tal manera que ningún ser humano pueda ir ya al infierno, si cree en Cristo, en lo que Él hizo por todos los seres humanos en la cruz del Calvario, cuando Él murió por los muertos. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Resucitó para justificar ante el Padre a todos los que creen en Él. Los que no creen en Él no podrán ser justificados ante el Padre, morirán en sus pecados. El Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, dijo en Juan 8:24, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, ¿sabes tú cuál es el nombre de Cristo? El Salvador. Cristo es tu Salvador de tus pecados. Dios en Cristo, salvando a los muertos. Si no creéis que yo soy tu único Salvador, que no hay más fuera de mí para salvarte a ti del infierno, de tu condición de muerte espiritual, en vuestros pecados moriréis. El Señor Jesucristo, iniciando su ministerio, comenzó a demandar estas dos cosas que tú debes obedecer. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Una vez más, arrepentíos y creed en el Evangelio. Iniciando su ministerio en la tierra, el Señor Jesucristo comenzó a exigir, a demandar a todos los hombres muertos en pecados. El tiempo se ha cumplido.
porque Cristo cumplió con la profecía de venir a salvar. Y el reino de Dios se ha acercado. Cristo Jesús descendió de los cielos a la tierra, se acercó a los muertos, a los hombres muertos en pecados. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas palabras tú las puedes encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. De manera que toda persona que no se arrepienta y no crea en el Evangelio, irá a parar a la muerte. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso que el camino que lleva a la vida es angosto. No porque aquí las personas dejan de pecar, guardan santidad, abandonan los vicios, dejan de fumar, de tomar, dejan los pecados. No, eso lo hacen las gentes religiosas. Las gentes religiosas hacen todas estas cosas para que Dios se las tome en cuenta y así sean librados del infierno y vayan al cielo. Pero van todos al infierno. No hay otro nombre, acuérdate, Hechos 4:12. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Acuérdate que Cristo cuando estaba en la tierra estaba con prostitutas y publicanos. Con ellos comía, con ellos compartía. No que pecara, por supuesto que no, porque Cristo es santo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Pero ¿quiénes eran los que les contradecían y lo atacaban y se burlaban de él? Los fariseos. Acuérdate que Cristo dijo a los fariseos, de cierto os digo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. Se los dijo a los fariseos, a los religiosos, a los católicos y los pentecostales y los evangélicos. Así es, amigo. Si no creéis que yo soy tu único Salvador, en vuestros pecados moriréis. Si tú crees que hay que hacer obras para ser salvo, hay que guardar santidad, portarse bien, hacer méritos, en vuestros pecados moriréis, porque estáis muertos. Lo único que cambia tu estado espiritual de muerte es que tú te arrepientas y creas en el Evangelio. Dios mandó a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto Adán podrás comer, pero del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues bien, cuando Adán pecó contra Dios y comió del árbol, ciertamente murió. Ese mismo día, su alma murió. Bien que él siguió vivo físicamente, como lo estás tú, como lo estoy yo, como lo está todo ser humano todavía en este mundo, pero muertos espiritualmente por haber pecado. Inmediatamente Dios lo empezó a llamar a Adán, viendo la urgencia de que él fuera salvo, porque había entrado en muerte espiritual. ¿Dónde estás tú, Adán? Y Adán se escondió de Dios, se evadió de Dios, como hacen todos los muertos espirituales, seguramente como haces tú, evadiendo la voz de Dios en política, en familia, en trabajo, ¿en qué más? En vacaciones, en pasatiempos, en televisión, y evades a Dios, no quieres ir a Dios. Es el peor negocio que tú puedas hacer, querido amigo, evadir a Dios. Todo lo que tenga que ser con ir a Dios es bueno, es ganancia. Dios dijo, venid luego y estemos a cuenta, oh muertos espirituales. Si vuestros pecados fueren negros como la grana, yo los haré blancos como blanca nieve, como blanca lana. Pero venid luego, antes que te sorprenda la muerte física. Porque aquí se acaba la misericordia, aquí se acaba la salvación. Aquí, si tu alma parte de este mundo en el camino ancho y espacioso que va a la perdición, irás a parar aquí. Solamente esperar en tormentos tu juicio ante el gran trono blanco. Aquí no hay misericordia, aquí no hay salvación. Aquí solamente hay una sentencia, la muerte eterna en el lago de fuego. Este es el fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. El gusano es la conciencia de toda alma. ¿Por qué irán a parar aquí las almas? Porque nunca entraron por la puerta estrecha. Amigo, amiga, ¿dónde estás tú acá? ¿Estás aquí o estás acá? ¿Has sido salvo? ¿Has sido salva? ¿Has entrado por la puerta estrecha? ¿O todavía continúas caminando por el camino ancho y espacioso que va a la perdición? Y si tú chocas con la muerte te sorprende, tu alma muerta será separada de tu cuerpo, desnudada de tu cuerpo, y tu alma irá a parar aquí, a todo este horrendo, espantoso, eterna maldición para ti. ¿Cuándo tú has entrado por la puerta estrecha? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo pasaste de muerte a vida? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿A qué edad tenías tú cuando pasaste de muerte a vida? ¿Qué edad tenías tú cuando fuiste salvo? Amigo, amiga.
Si tú no logras recordar cuándo entraste por la puerta estrecha, cuándo pasaste de muerte a vida, cuándo fuiste salvo, significa que todavía estás caminando por el camino ancho que va a la perdición. Todas las personas que están caminando aquí, que son muy pocas, un día estaban caminando acá. Nadie nace salvo. Todos nacen aquí y mueren sus almas por haber pecado. Y de aquí en adelante necesitan ser salvos de su condición de muerte espiritual, ser librados de este espantoso destino. ¿Dónde estás tú? ¿Ya eres salvo? ¿O todavía sigues siendo una persona muerta espiritualmente? Las personas que están aquí respecto a las personas que están acá no tienen ninguna diferencia moral. Las personas que están aquí siguen siendo inmundos pecadores, igual que tú. Solo que ellos han sido lavados sus pecados en la sangre de Cristo, han creído en el Evangelio, en su Salvador. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores como tú. Y los que están aquí no tienen diferencia con los que están acá en materia moral. Siguen cometiendo pecados igual que tú. La diferencia es que ellos han sido salvos, porque entraron por la puerta estrecha. No son religiosos, no se consideran santos y buenos, sino que se consideran pecadores igual que tú, pero salvos por Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Dios comenzó a llamar al primer muerto espiritual, a Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? Y Adán, ya no pudiendo evadir más a Dios, porque se escondía entre los árboles del huerto, cubrió la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera, lo cual es sinónimo de la religión. Muchas personas hoy en día entran a las religiones para callar la conciencia que le dice que están muertos, que necesitan reconocer que son pecadores ante Dios y necesitan creer en el Evangelio para pasar de muerte a vida. Pero antes entran a la religión, empiezan a hacer obras buenas. Obras. Añaden a la salvación de Cristo obras. Ellos dicen, los religiosos, Cristo más mis obras. Y con ello hacen inmunda la sangre de Cristo. Van todos rumbo al infierno. Y Adán le dice a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Te fijas lo que le respondió Adán? Adán le dijo, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así hacen todas las almas en este mundo. Todos evaden a Dios y a Cristo y al Evangelio. Evaden su conciencia con alcohol los días viernes. Evaden su conciencia con droga los muchachos, con ideologías, con religión. Y así Satán se los va llevando al infierno. Porque nunca entran por la puerta estrecha, la desprecian, no creen en ella. El Señor Jesucristo dijo, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Adán le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le da la oportunidad a Adán para que se arrepienta. Acuérdate que Cristo dice, arrepiéntete. Exige Cristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo que empezó a predicar Cristo, inmediatamente comenzó su ministerio en la tierra. Y no se arrepintió Adán. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé no comieses de él? Y Adán, muy por el contrario de haberse arrepentido y haber reconocido su culpabilidad y su pecado para con Dios, Adán se consideró una víctima, un inocente, que otros lo dañaron. La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Un cobarde injuriando a Dios y considerándose santo, sin pecado. La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Yo no he cometido nada. Eso hacen las personas muertas espiritualmente. Si supieras todo lo que yo he sufrido, otros me han dañado, si supieras la envidia que me tiene la gente, yo soy una víctima. Yo soy una víctima de mis padres, de la sociedad, de los derechos humanos, de los presidentes, de los gobiernos. Soy víctima. Tú no sabes, yo trabajo, me saco la mugre, alimentando a mi familia. Y aquí estoy yo soy bueno, soy una víctima. ¿No es cierto, Dios? No, tú eres un pecador. Pecas contra mí todos los días. Reconócete que eres pecador, arrepiéntete. No es así. Yo soy bueno, soy víctima. Yo entro a la religión, ahora me porto bien. Eso le dijo Adán a Dios, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Indirectamente Adán inculpó a Dios porque le dice la mujer que tú me diste. Y apunta a Eva, le echa la culpa a Eva. Si hubieran habido más personas alrededor de Adán capaz que hubiese culpado a todas las demás, pero menos se culpó a él. Los religiosos son capaces de arrodillarse 40 kilómetros ante la Virgen de los Vázquez y él pagar y purgar con muchos sacrificios, porque siempre la religión es un paganismo. Los aztecas sacrificaban a personas, los incas sacrificaban a niñitas a la Pachamama. Todo es paganismo religioso. Pero la única forma de ser salvo es arrepentirse y creer en el Evangelio.
Y Adán no se arrepintió, le echó la culpa a los demás y se consideró víctima. No reconoció su culpabilidad ante Dios. Eso hacen los muertos espirituales. Y Dios va a Eva, porque Adán apuntó a Eva, le echó la culpa a Eva. Mujer, ¿qué has hecho? Y Eva le dice, la serpiente me engañó y yo comí. Otra víctima más, otra persona que no se arrepintió. Por eso el Señor ha dicho, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el consejo para ti es que tú obedezcas lo que Cristo ha mandado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio para que pases de muerte a vida.